Hola chicas, buenas tardes. Bueno, ya estamos ahí grabando la capacitación, un taller más del equipo de Enciende tu Red de Silvita Aguado y Anita Arévalo, que nos mira desde la TV, Anita. Nos mira desde... Anita, Sí, Anita, sí. volvé, da señales de vida, por favor. ¿Desde dónde nos estará mirando? ¿Desde ¿Desde dónde? dónde? Seguramente Por- después mirará el grabado. Bueno, lo estamos grabando para todas aquellas también que no puedan estar presentes el día de hoy. No es necesario que me presente porque ya me conocen, la mayoría o las que están acá me conocen, las que lo van a ver seguramente también, pero sí voy a dar, le voy a dar la bienvenida, la gloriosa bienvenida a la genia de Marisol Biaggi. A ver, ahí vamos a silenciar. Bien. Voy a ir silenciando micrófonos para que no se vayan acoplando los mic. Le voy a dar la bienvenida a Marisol Biaggi, una genia de la comunicación. Tuve la oportunidad fabulosa de conocerla en la facultad. Fue mi mentora en la carrera de Relaciones Públicas. Aprendí sobre la comunicación gracias a Marisol, así que para mí es un placer volverte a escuchar la cantidad de veces que sea necesaria para seguir aprendiendo de vos. Yo creo que siempre se aprende, sobre todo. Viste que dicen que el alumno supera al maestro, bueno, ahí estamos. Ya, influencer celebrity, Celina. Gracias, Mari. Bueno, un placer tenerte acá y un placer que las chicas te puedan escuchar, para quienes no te conocen, que te puedan escuchar y las que ya te han escuchado varias veces, te sigan escuchando y aprendiendo de vos. Me parece que es un aporte grandioso el que nos vas a dar el día de hoy. Así que te doy la bienvenida, Marisol, a este espacio, a esta sala, a este taller y espero que lo puedan disfrutar todas las chicas que están acá presentes y así tanto como yo lo voy a disfrutar. Bien. Un placer. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por la convocatoria. Siempre es un placer compartir con la comunidad de tan bellas, hermosas mujeres, todas emprendedoras con mucha garra, y unida a este team en especial, con mucha gente bonita y querida. Así que para mí es hermoso. La idea del taller está diseñado para que sea participativo en la medida que puedan, también para quienes lo vean después grabado, que es para hacerlo con papel y lápiz, ¿no? Van a haber preguntas disparadoras y vamos a finalizar con una suerte de propuesta de plan de acción, cosa que los aspectos que vayamos analizando, que vayamos compartiendo, debatiendo, se transformen en acciones y se estipule, digamos, cada una va a diseñar su propio plan, pero que tenga una fecha de ejecución, un plazo. Y entonces vamos a ver que en todo esto de la comunicación, la variable tiempo que juega un papel fundamental, ¿no? Si hablamos de comunicación efectiva. Y esto aplicado a la comunicación personal, a la comunicación con el equipo, a lo que comunico para afuera a través de las redes y demás, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo, vamos a arrancar. Esa foto que tenemos en pantalla de alguna manera tiene varios de los elementos que vamos a resaltar en términos de comunicación personal. Esta cosa de la sonrisa y lo que comunica cuando está y cuando no está, de esta mirada empática, de cuando realmente queremos transmitir algo, de la postura y de cómo nos predisponemos, ¿sí? Si hay una suerte de mantra que nos va a acompañar a lo largo de esta horita que vamos a compartir, es esto de que, como dice en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, hay cosas que aunque no se digan, igual se comunican. Entonces, esta es la primera imagen. Vamos, si hay gente en la audiencia que se siente identificada con esto de no doy más, basta ya. Y calculo que todas transitamos por este punto en este mundo moderno y ansioso en el que vivimos, donde somos multitasking. A ver si se animan a poner con la manito cuántas se sienten identificadas o por el chat con esta cuestión de basta ya, aunque esté vestida ahí
muy ejecutiva, el desborde, ¿sí? Esto es para que vayan probando y vayan interactuando o vayan poniendo a través del chat. Ahí está. Eh, ¿Se sienten identificadas o no? Mujeres al borde del ataque de nervios, más allá de tener todo el kit de primeros auxilios de Just. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo de repente nos podemos organizar en términos de comunicacionales para que algunas cosas no derrapen, para que algunas cosas no desborden o para que no lleguemos tarde a comunicar y a transmitir determinadas cosas, ¿sí? Vale que pregunten, que levanten la mano, bueno, que escriban por el chat y si Cel y Silvi están atentas al chat cuando yo me compenetro en un tema y hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganmelo saber, así lo integramos ahí a lo que vayamos hablando. Cuestión que lo que vemos ahí, lo estudió Celina en su momento, un axioma de la comunicación, todo comunica, son estas premisas que no requieren un fundamento, existen, está comprobado que es así, y cuando decimos todo comunica, yo les pregunto, ¿cuál es el aspecto de ustedes que creen que más comunica? Esta hora de chateo furia. O sea, ¿en qué me destaco? ¿Qué es lo que hace con qué aspecto mío me comunico más? ¿Es escribiendo? ¿Es subiendo contenido a las redes? ¿Es tomando las riendas del equipo y motivando? ¿Es siendo la personita cálida, que es la que siempre lleva el mate y el bizcochuelo a las reuniones? ¿Qué? Las quiero leer. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué aportan? Ahí. ¿Cuál será mi aspecto con el que mejor comunico? ¿Es la voz? ¿Es mi capacidad de escucha? ¿La forma de hablar, de empatizar? Bueno, ahí a Celina la tenemos ahí ahora eh, con ese, ya es un streaming, es un programa, el que han hecho con Marian directamente, ya es un bloque que tienen fijo, faltan los sponsors aparte de ellos. La voz hablando, bueno, evidentemente en esta actividad, el hablar empáticamente, el poder compartir conocimientos, el poder compartir información, el tener esa apertura de, aún teniendo compañeras que estén haciendo exactamente lo mismo, cómo poner tu impronta, tu huella digital, eso, compartiendo información, que dice Silvi, sin temor. Está comprobado científicamente que en la medida que nosotros nos abrimos, hay una parte de nuestro cerebro que se enciende y que nos abre nuevas oportunidades, ¿sí? La vieja escuela era esa, la de todo lo que sé, los trucos profesionales me los guardo para mí y de esa manera voy a ser más poderosa. Hoy lo que está comprobado, que se desarrolla la inteligencia emocional, la inteligencia social, esto, sí, trabajando en red, exactamente, haciendo honor a la cultura que ustedes también fomentan a través de cada actividad que hacen, esto de trabajar en red, compartir, pensar en este paradigma del win-win, ¿no? Todos ganamos. Si yo hago algo para que otros se beneficien, ganan esos otros y por supuesto gano yo. Acá entra también esta filosofía, ¿no?, universal del dar para recibir y que todo se multiplica. Entonces, si hay información valiosa que puede ayudar a otras personitas, el primer concepto en comunicación que tenemos que tener claro y es que no me la guardo, la comparto y eso me valida. Hoy están considerados, o sea, se posicionan más alto las personas que comparten sus secretos, sus trucos, y de ahí la relevancia que tienen tantos influencers que solo generan contenido para beneficiar a la comunidad. Tienen que haber visto seguramente aspectos del manejo de redes y demás que sostienen esto. Entonces, bueno, en la comunicación no solo del marketing digital, sino en la vida misma, compartir información es de alguna manera jerarquizarte frente a los demás. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tengo para comunicar? ¿Qué cosas de repente tengo que profundizar para poder comunicar más y mejor?
Y de eso se trata este repaso que vamos a hacer. Entonces, todo comunica. Y vamos a ver acá, espérate que si la tecnología me lo permite, vamos a ver un ejemplo para que ustedes me digan, a ver, ¿qué pasa acá? Muchos, o casi todos, los aquí presentes, no se imaginaban estar escuchándome hoy. Pues bien, aquí estoy. Sepan que van a tener que escucharme durante mucho tiempo más. Voy a empezar a implementar una serie de medidas de seguridad. Bueno, ¿qué vimos cuando la vimos acá? ¿Qué vimos cuando la vimos a esta mujer? Lo que dijo fue correcto, pero ¿qué falló? La ¿En qué La postura, la postura. La postura. postura, es cómo lo dijo, ¿no? Claro, soberbia se veía. ¿Y qué efecto genera? ¿Qué pensamos que esta gentecita que está ahí sentada? Que son Eh, Rechazo de una. ahí va, ahí va. Entonces, uno de los elementos que vamos a empezar a repasar, a veces si nos resuena con alguien con quien tratamos habitualmente, o a veces si tiene que ver con formas nuestras, ¿no? Preguntas como qué ven cuando me ven, qué escuchan cuando me escuchan, la gente con la que interactúo. ¿Cuáles son esos tonos? Alguna vez nos han dicho a todas, cambia el tonito. ¿Por qué? Porque el tono habla de las emociones. Voy acá apagar el WhatsApp porque si no va a ser una cuestión que me olvidé. Cambia el tonito. ¿Alguna vez se los han dicho? ¿Cambia el tonito? Bueno, tiene que ver con la emoción que le imprimimos a lo que decimos. Entonces, el primer aspecto para tener en cuenta nosotros y analizar en mi lista qué está pasando con qué ven cuando me ven, qué escuchan cuando me escuchan, cuál será el tono y demás. Vamos a seguir y ahora, espérate que por apagar el WhatsApp. Se me puso en pausa la función para reanudar. Ahí vamos. Bueno, entonces, primera cosa que nos queda también claro. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No, o sí, ahí. Sí, Sí, sí. estamos viendo la pantalla completa. Sí, sí, ahí se había pausado en Ahí, mi. bien. Más importante que lo que digo es cómo lo digo. Hay momentos que también lo que tenemos que empezar a repasar es nuestro sentido de la oportunidad. ¿Les ha pasado de que hay gente que por ahí te manda un WhatsApp, ponele un poco más en la historia para atrás, que todavía sigue en vigencia en términos laborales, o un mail, 11 de la noche y te pone, te lo, te lo paso así no me olvido, ¿no? Pero no es para que lo escuches ahora, o no es para que lo leas ahora. Y entonces vos ya te llegó. ¿Cómo haces para ponerte en pausa y no saber qué contiene ese audio? Y a veces la personita lo hace por una cuestión de, listo, me lo saco de encima. Pero en ese me lo saco de encima, le trasladas la carga al otro. Entonces, ¿cómo tener mis horarios? ¿Cómo organizarme con el tema de la comunicación? ¿Cómo tener el sentido de la oportunidad para decir las cosas? ¿Cómo ir regulando para que cuando lo diga, lo que tengo que decir, no salga nuestra peor versión? Son todas preguntas que estamos entrando en un autodiagnóstico, ¿no? Que después vamos a ver. Cómo lo digo es más importante siempre que lo que digo en sí. El tono que le pones, el tono que le imprimís, la emoción que le imprimís. Nosotros tenemos las emociones que pueden ir del 0 al 10, del 0 al 100. Yo puedo estar triste, un día bajón, y puedo llegar a la depresión total. Puedo estar contenta y si la emoción crece, puedo llegar a la euforia, ¿sí? Puedo estar incómoda o puedo llegar a la furia. Entonces, en esta cuestión del autoconocimiento, para analizar cómo comunicamos las cosas,
¿Cuáles son los recursos que utilizo? Y ustedes en esto que lo tienen tan claro, con la cuestión del el aquí y ahora, las técnicas de respiración, la aromaterapia, todo lo que ayuda para calmar. Dicho sea de paso, Celina, te tengo que decir que uno de tus videos de estos días de el aceite de manzanilla es un 10 para tener en cuenta. Y esto de animarse a compartir información tiene mucho que ver, y yo celebro cuando las personas se empiezan a animar, porque en esto de cómo lo digo, muchas veces entramos en el modo pollito mojado, y decimos, no voy a grabar, o no voy a, no me sale bien, o no me animo, o me da cosita, o qué van a decir, y hay toda una serie de prejuicios. Y la realidad es que cuando decimos las cosas, si hay un propósito detrás, finalmente lo haga mejor o no tan súper brillante, lo que importa es ese mensaje a transmitir que puede ayudar a otros. Entonces, en esto de la comunicación nos ayuda y mucho en todos los aspectos, en la comunicación verbal, en la comunicación gestual, en la comunicación facial, lo que dice tu cara, en la comunicación cronémica, que ahora vamos a profundizar, ese uso y administración que haces del tiempo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hago lo que hago? Y eso empieza a darle mucho sentido a cómo lo vas a comunicar, a qué cosas te vas a animar, a qué barrera vas a vencer. Entonces, también una pregunta para que quede flotando si ese propósito, que en el caso de cada una es individual, personal, más allá de estar formando parte de una empresa, de un servicio, de haber generado cada una su propio emprendimiento, el propósito, ¿para qué hago lo que hago? Va a ayudar mucho a la hora de definir tu mensaje, tu estilo, qué vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar, a quiénes, a qué público, dentro de todo el universo de personitas a las que puedes llegar, ¿dónde está ese público al que vos vas a llegar de manera más directa, más empática, con la que tenés afinidad, con el que manejas sus códigos? O del otro lado, ¿qué público se va a transformar en un desafío? ¿Cómo voy a aprender a hablar con ese mismo vocabulario? Por ejemplo, para mí siempre es un desafío cuando tengo que dar una charla para adolescentes y entonces tengo que ponerme al tanto de, no sé, canciones, artistas, hasta ese vocabulario tan particular de los jóvenes, y para poder de alguna manera hablar el mismo lenguaje. Entonces, cada público demanda en términos de comunicación también una destreza para saber cómo llegar, porque la palabra tiene un poder en sí mismo que cuando el otro se siente identificado nos presta atención, y cuando no termina de interpretar a qué nos referimos o qué queremos decir, inmediatamente baja la cortina y se genera una distancia. Entonces, el tener claro el propósito y los públicos a los que pretendemos llegar con nuestro mensaje es parte del desafío comunicacional. Entonces ahí encontraremos la manera de cómo lo digo. Que no es solo esta personita que veíamos recién en el ejemplo, asume un rol en una gerencia y de repente siente internamente un miedito que tiene que ver con inseguridad, el síndrome del impostor, yo llegué hasta acá, que no se den cuenta que me han dado esta oportunidad, pero no me siento a la altura, y cómo disfraza toda esa inseguridad, ese temor, ese miedo, con una actitud completamente indiferente, de soberbia, como decían recién, de altanería, de decidir no hablar a la misma altura que sus compañeros o que su equipo, sino parada de arriba, ¿no? Brazos cruzados y demás. O sea que todo nuestro envase permanentemente está enviando información. No solamente lo que digo, cómo lo digo y cómo me muestro, qué postura decido, con qué postura voy a asumir o transitar esa conversación, hasta inclusive cómo me voy a preparar a nivel vestimenta y demás. Vamos a ver otro ejemplo.
Buenos días. Perdón, antes de comenzar, pidiendo disculpas, pero la verdad es que voy a hacer temporada vocal. Una respuesta. Bueno, ¿cuál es el aspecto que más delata a esta personita en función de lo que vimos recién? ¿Qué es lo que delata ahí que le está pasando mal, que no se preparó lo suficiente, más allá de la voz, ¿no? ¿Qué ven Las cuando la ven? manos, Temerosa, Es temerosa las manos. nerviosismo. temerosa, inseguridad. Esto de tragar saliva es lo que sucede y nos delata cuando estamos ante una situación que nos genera estrés. Por eso siempre antes de hablar, dar una charla frente a un equipo, tener algún tipo de reunión donde nos toca de alguna manera comunicar. Las cuerdas vocales siempre tienen que estar hidratadas porque es una mucosa que demanda líquido para que no se genere esa cosa áspera. Cuando estamos cuando llega el momento, por más que sea un tema que sepamos de arriba para abajo, pero hay algún tipo de desafío, el sistema nervioso, en realidad, junto con los pensamientos detractores, que muchas veces son nuestros peores enemigos, y nos dicen, algo va a salir mal, no estás preparada, te vas a olvidar, ¿qué van a decir? Todas esas cosas que surgen, yo digo que son los enanos ahí malos que están ahí metidos, se activa esos pensamientos, activan en el sistema nervioso un mecanismo que hace que, entre otras cosas, se nos seca el paladar. Tiene que ver con la adrenalina, ¿no? Entonces, una recomendación siempre que vamos a hablar en ese rol de comunicar es no solo estar hidratados, sino tener el agüita cerca. ¿Para qué? Toda vez que yo necesito parar, frenar, respirar. A veces pasa que, no sé, vamos a hablar en alguna actividad y sabemos que hasta nos podemos emocionar por el tema, pues tenemos que, no sé, dar una charla, no sé, un reconocimiento a alguien, cosas que pasan en una actividad donde trabajamos las emociones. Entonces, tranquilamente, paro un segundo de hablar, tomo agua y sigo, y ya en todo lo que sucede a nivel cerebral, ese traguito de agua, esa respiración que cambia el ritmo y demás, nos permite sobreponernos y seguir. Porque el show siempre tiene que continuar. Entonces, cuando sepamos también que viene por el lado de la emoción, que nos podemos quebrar, que no tengo un buen día, igual tengo que salir a la cancha, respiración y el agua a mano, cuando ya empiezo a decir lo que tengo que decir, puede ser como una herramienta súper poderosa. Y las manos, cuidar y prestarle atención, y siempre recomiendo cuando tenemos que decir algo que tiene que llegar a gente y lo vamos a hacer en vivo y tiene que haber interacción y tenemos que empatizar. En comunicación decimos que el comienzo es más de la mitad del todo. ¿Qué significa? Que esos 20, 30 segundos de tu arranque son los que determinan cómo te van a prestar atención, si van a decidir internamente que esto está todo bien o al contrario, y las personas que estén ahí, por más que estén físicamente, digo presencial o virtual, se van a desconectar. Entonces, ese arranque, si lo tengo que practicar, si en ese arranque es necesario usar la mano, un recurso, tiki, tocar algo, señalar, que tiene que ver en el contexto con lo que voy a decir, bueno, las manos tienen que ser un elemento que sumen y no que resten. Entonces, si tenemos esa tendencia de moverlas, por favor, prohibido cuando estoy hablando en público esto de que también lo hace ahí sonarse los dedos, ¿no? Los nudillos. Porque no sé qué les pasa a ustedes. Hay muchas personas que lo tienen incorporado y a la hora de empezar a hablar es como su muletilla, ¿no? Hay personas que a la hora de hablar dicen, bueno, nada, una alegría estar acá, y arrancan con palabras que no suman. Una alegría estar acá, me siento honrada de compartir con ustedes. ¿Cómo hacemos un arranque limpio? Y en ese arranque limpio no solo tengo que pensar las palabras, sino también qué muestro.
Y en ese mostrar, las manos tienen que acompañar lejos de ser un elemento que nos delata. Y más si en ese arranque es la etapa donde nos da ese nerviosismo, ese cosquilleo. Hay actividades donde va a ser todo muy relajado y hay actividades que son más desafiantes. Lo que estamos diciendo es para esas actividades que nos generan un cierto desafío. Y que siempre hay que ir por más, y que siempre hay que ir por nuevos públicos, y siempre hay que conquistar nuevas audiencias. Entonces, con algunos grupos nos vamos a sentir mucho más cómodos que con otros. Entonces, esas recomendaciones serán para esos públicos que nos generan esa cosquillita, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes mismas ya les pasó lo mismo que a mí cuando vi a esta mujercita en acción, como con una actitud completamente diferente a la anterior, también hay aspectos de la comunicación personal que pueden hacer ruido. Entonces, todo esto para tener en cuenta, su vestimenta está correcta, está en un contexto ordenado, pero bueno, por ejemplo, sus manos les juegan una mala pasada, ¿sí? Y otro tercer aspecto que hemos dicho que todo comunica, más importante que lo que digo es cómo lo digo, informar no es lo mismo que conectar. Entonces, ¿qué debería hacer yo para que cuando comienzo a hablar, a transmitir información, pueda generar ese engagement, esa conexión, ese compromiso por parte de las personas que me escuchan y no todo lo contrario? Que no nos pase lo del primer ejemplo que vimos. Entonces, hacemos un escaneo de cuál es nuestro estilo comunicacional, podemos hacer esta actividad en grupo y preguntarle a mi equipo de trabajo esta pregunta que ya va a aparecer más adelante: ¿qué ven cuando me ven? ¿Qué escuchan cuando me escuchan? Entonces, si de esta manera amorosa abordamos esta pregunta, puedo llegar a recibir un feedback muy interesante sobre algunos aspectos que quizás no tengo conciencia y que quizás haciendo un pequeño ajuste me pueden permitir obtener mejores resultados. Entonces, ¿se trata de informar? Sí, pero tiene que ser la estrategia comunicacional persuasiva. Tengo que generar que me quieran escuchar, tengo que generar interés. Y a veces el gran pecado en temas de información es que digo y transmito la información pura y dura sin hacer esa entrada en calor, sin generar esa pregunta disparadora o sin hacer comentarios que una vez que se armoniza el espacio ya quedo como habilitada para informar. A veces el pecado es que hay un exceso de información y entonces después lo que pasa es que yo creo que transmití toda la información que era necesaria, pero la realidad es que de lo que transmití se retuvo un porcentaje muy inferior porque tenemos una capacidad de atención, eso lo saben, y además va influyendo la velocidad con la que hablo. El cerebro no puede registrar más de 150 palabras por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que hablan demasiado rápido piensan que, bueno, en poco tiempo voy a aprovechar para meter mucha información. Y eso comunicacionalmente y estratégicamente es un error, es falso, no sucede. Si yo dispongo de poco tiempo, 15 minutos para hablar, y tengo mucha información que transmitir, la mejor estrategia en ese caso sería selecciono la info a la que yo le voy a dar más valor agregado diciéndolo en vivo y todo el resto lo puedo mandar adicional, puedo programar una segunda reunión, puedo mandar un audio explicativo después, pero el momento en vivo, que es el más rico, el más importante, es al que yo le agrego el valor agregado. Es lo que el folleto, la página o lo que sea no lo va a transmitir y no lo va a decir como lo puedo decir yo, con el ejemplo que puedo aportar, con las ideas que puedo llegar a sumar a esa información medular del producto, del servicio que sea, ¿sí? Entonces, la pregunta es, en función de esa audiencia a la que me voy a conectar, a la que debo informar, ¿cómo voy a adaptar la receta? Digamos, es como si si tuviéramos que hacer pan, pero bueno, no a todos les gusta el mismo.
En algunos le vamos a poner condimento y orégano, y otros va a ser con queso, y otro va a ser sin TAC, porque bueno, la audiencia así lo requiere. Entonces, es decir, ¿cómo voy adaptando esa información para personas que de repente están más familiarizadas con el tema, para personas que son nuevas en el tema, y que la misma fórmula no funciona igual para todos? Y de repente puedo tener a alguien en mi equipo que demande más de una reunión para que digiera, internalice esa información que estoy pretendiendo retener, y hay otras personas que por ya estar familiarizadas con el rubro, con la industria y demás, lo van a captar mucho más rápido. Entonces, también en comunicación decimos que decirlo una vez es necesario, pero no es suficiente. Cuando queremos transmitir información que dure, que perdure, que las personas de alguna manera la metabolicen, tenemos que apelar a muchas de las inteligencias que tenemos. Entonces, decirlo verbalmente, es decir, que intervenga la inteligencia auditiva, generar algún tipo de actividad o dinámica que también el público pueda tomar nota, mostrarlo visualmente, poder hacerlo gráfico con imágenes. Luego, hacia el final, hacer un repaso de los puntos más relevantes, y hasta después mandar como un resumen, un PDF o lo que sea, de la info que se trabajó. Entonces, de esa manera nos aseguramos que si no es por lo auditivo, es por lo visual, sino por esta cosa de poder de alguna manera ir haciendo alguna actividad práctica que me permite interpretar, por ejemplo, las propiedades de algún producto, comentándolo y debatiéndolo en equipo. Y entonces, si busco distintas alternativas, la certeza de que esa información llega a todos los integrantes de mi equipo es mucho más alto que si simplemente lo digo y el único estímulo que hay es el oído y no tengo nada visual. ¿Por qué insistimos con lo visual? Que quizás hay info que se charla en una reunión, pero que después es una muy buena práctica mandar como un resumen escrito. ¿Por qué? Porque el cerebro prefiere siempre la imagen antes que el sonido. Entonces, si yo me quedo tranquila porque en una reunión dije lo que tenía que decir y eso es todo, entre el 50 y el 60% de la información que dije hablada, solo hablada, se pierde, por una sencilla razón de que somos selectivos a la hora de escuchar. Entonces, si no refuerzo, si no tiro la pelota, una pelota de pilates, ¿no? Que va y que viene y que vamos bien hasta acá. Alguien que me cuente, alguien que resuma lo que acabo de decir, o cualquier tipo de dinámica, para irnos asegurando alguna pregunta. Y cuando abrimos el juego a una pregunta, es muy distinto a decir, ¿entendieron lo que dije? Es muy distinto poner la responsabilidad en el otro de si tuvo la capacidad de interpretar, así yo hago esta pregunta abierta. ¿Voy bien hasta acá? ¿Me expliqué bien hasta acá? ¿Alguna duda sobre lo que vamos desarrollando? Entonces así genero esa apertura para que si alguien tiene una duda, se anime. Muy distinto como suena el mensaje, ¿entendiste lo que te acabo de explicar? Entonces, en esas cosas también tenemos que ser bastante sutiles, generar esa empatía genuina. Tengo que transmitir la información, necesito transmitir la información, pero no todos tienen la capacidad de interpretar, internalizar, aprender, ese aprender con H, ¿no? De interpretar y hacer, de hacerlo carne. Entonces, en ese sentido, tengo que buscar alternativas para que el mensaje llegue, para que la información llegue. Entonces, otro resumen, de una síntesis de lo que venimos diciendo. Decirlo de una manera es necesario, pero no es suficiente. Entonces, busco la vía oral, busco la vía visual, busco la interpretación, pido, digamos, validación, feedback, si vamos bien, si hay que profundizar un tema, si algo lo expresé demasiado rápido, que también suele pasar cuando tenemos ya una info súper incorporada, que al decirlo, lo decimos rapidísimo. ¿Por qué? Porque
nos parece hasta aburrido repetirlo una vez más. Y si esa para personita a la que estamos hablando es la primera vez que escucha sobre el tema, evidentemente nuestro ritmo va a tener que ser mucho más tranquilo, más pausado y hasta vamos a tener que reiterarlo más de lo que nos gustaría. Entonces, todo eso tiene que ver en términos de comunicación eficaz. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahí Súper. está. Sí. Ustedes cualquier cuestión, levantan la mano, comentan y demás. Si han tenido un buen ejemplo o si han tenido un mal ejemplo sobre todo lo que estamos hablando, por supuesto que son bienvenidos. Yo me imagino el desafío cuando alguien se incorpora al equipo y que no tiene nada de experiencia. Alguien de las presentes tiene, ahí yo veo que Marisa hace así con la cabeza. ¿Cómo es eso de incorporar a alguien virgen de Just? ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? Nos armamos de paciencia, ya estamos cancheras, ya sabemos, ¿sí? Bueno, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Transmitir la información de manera eficaz, ¿no? No por hacerlo rápido. Paciencia, paciencia y empatía, me parece que en ese caso, porque también es como que uno tiene que bajar un poco el nivel de lo que entiende, bajarse un poco al nivel de lo que la persona puede tomar en ese momento. Es muy, muy limitado, o sea, es como que después el trabajo lo va a ir haciendo día a día, pero en el primer momento es empatizar y bajar un escalón. Exacto, gracias Marisa. Exactamente, bajar un cambio, respetar el ritmo, reforzar las ideas, porque hay que pensar en el objetivo y hay que pensar en el propósito, ¿sí? No es solamente un objetivo, hay un propósito detrás, ¿sí? Que finalmente en toda esta industria del bienestar nosotros aspiramos. Para hacerlo muy genérico, a un mundo mejor, para poder impactar en la calidad de vida de muchas personas, para esa vocación de servicio que podemos llegar a tener, bueno, que se vea realizada a través de nuestra actividad en el día a día, qué mejor que cada vez seamos más las personitas que apostamos al bienestar en todas sus aristas, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver también con eh, ser como bastante coherentes con el rubro, la industria que representamos. En el caso de ustedes, ni hablar de todo lo que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerle más melisa a las cosas, ¿sí? Y tantos otros aceites y cosas maravillosas con las que tenemos gracias a Dios. Bueno, entonces, fíjense cómo transmitir la información. Vamos a ver dos modelos de un mismo mensaje y ahora ya estamos en condiciones de opinar si, si la, si la persona comunica y está comunicando de una manera eficaz o no. Perdón, Mari, no se escucha. Oh, oh. ¿Los otros tampoco se han escuchado? El Se anterior a escuchaban un poquito este, entrecortados. No, entonces para que no he habilitado acá el tema del audio. Ah, o sea que ustedes vieron la mímica, ¿no? me Claro, un tema de no voz. hace falta las palabras. No, no, no. Por favor, por favor. Y es como lo que tenía que suceder en un taller de comunicación para que no tengo acá Puede ser un la tema de vista, ¿no? volumen igual, Mari, ¿eh? Porque en general cuando doy las capacitaciones por Zoom me aparece una opción que es compartir sonido y no estoy viendo acá. Lo que pasa es que algo se escuchaba, pero se escuchaba entrecortado, no se No, alcanzaba a no, entender. no. Eh, tiene que haber una cuestión. Pará, déjame ver. En micrófono altavoz. A ver, vamos a probar. Ahí no te escuchas vos. Mari, está silenciada.
A ver ahí me escuchan. Ahí sí. A ver si ahora se escucha Perfecto. el hombrecito este. Vamos a ver. Sí. ¿Se escucha? No, Muy despacito, bajito, muy muy bajito. bajito. Bueno, veamos, más allá de lo bajito, prestémosle atención a lo actitudinal, ¿sí? Todo lo que él comunica, nos concentramos en eso. Y sé que será el primero de muchos. Tengo claro mi intención y es lograr posicionar a esta empresa dentro de las tres mejores países. Espero contar con ustedes. Ok, ahora vamos a ver lo mismo, dice lo mismo. Este es mi primer día de empresa. Les agradezco la cordial bienvenida. Sé que tenemos muchos desafíos por delante que juntos vamos a lograr. Tengo un claro objetivo en mi gestión y es lograr posicionar. Ustedes pueden leer, igual, espera, mientras hablamos, voy a ver porque quiero ver de compartir el sonido. Se escuchó bien. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó mejor? Bueno, ¿qué pasa? El primero y el segundo, este es mi primer día de la empresa, solo que en uno no se El la tono de creía. voz. El tono de Ujú. voz, apichonado, como con vergüencita, como diciendo, bueno, y en el otro ya súper empoderado, con una cuestión así del tono de la voz y demás. Ese es el salto que tenemos que dar y todo lo que hay que tener en cuenta cuando en este diagnóstico, en este autodiagnóstico que pretendemos hacer, llegamos a la conclusión de que una de nuestras debilidades es, por ejemplo, la actitud, la actitud frente a distintas personas, eh, el énfasis y la seguridad con el que decimos las cosas. ¿Les ha pasado alguna vez de estar inseguras con lo que iban a transmitir y que finalmente salga como el primer caso, ¿no? Hola, mi primer día de trabajo. Sí, pero a veces, ¿qué es lo que está faltando ahí? No es que seas tan tímida, porque bien que cuando están tomando mate y chusmeando, sale esa versión, sino a veces la inseguridad o Confianza no generar confianza es porque nos está faltando todavía procesar más o lectura, conocimiento. más, como dice Marisa, más conocimiento, hay que meterle al estudio también para después, cómo esta persona, no esta versión, sino después este que está acá, ahí lo voy a poner ahí. Este llegó a esta actitud porque le metió y le metió y le metió y ensayó y se miró al espejo y se grabó y se vio y dijo, no, voy de nuevo y voy de nuevo y voy de nuevo, hasta que se transformó de pollito mojado a hombre empoderado, ¿sí? Entonces a veces hay muchas personitas que no saben cómo hacer para tener un volumen de voz más alto, porque siempre hablé así y no sé qué, porque ella lo dice mejor y entonces es mejor que lo diga ella. Bueno, cuando estamos en ese modo, la buena noticia es que todo con práctica se supera, ¿sí? Entonces, bueno, quien tenga como debilidad el tono de voz, la falta de confianza a la hora de transmitir determinada información, me hago mi propio resumen, subrayo, lo digo en voz alta, me grabo, me escucho, como lo digo, tendría que ser un poco más rápido, tendría que seguir subiendo la voz. Bueno, hasta que en algún momento voy a encontrar ese equilibrio entre la velocidad, el volumen, la seguridad y ese combo, una vez que ya llegué a ese nivel, listo, eso no baja, pero también tiene que ver con indagar mis habilidades comunicacionales, cuál es mi fuerte. Hay personas que hablan extremadamente pausado. Bueno, si les parece, vamos a, vamos a seguir con el taller, ¿no? Y entonces se nos va la vida, se nos va la atención de las personas que teníamos ahí enganchadas. Hay otras personitas que hacen agua en capacidad de síntesis. ¿Hay alguna en el auditorio?
que te habla y te habla y te habla y te habla y no corta. O te repite, te repite, te repite, te repite y te repite. Siempre la misma información. Entonces, si bien la información tenemos que chequear que se vaya transmitiendo de una manera correcta, que la vayan procesando y demás, la tengo que decir el mismo concepto, la misma idea de manera diferente, con un ejemplo, con un testimonio, con una explicación más técnica, después la bajo y hago una explicación más fácil o al revés, empiezo por la explicación más simple, después la complejizo un poquito para que haya determinadas palabras, vocabulario que podamos incorporar. Entonces cuento una manera de decirlo, cuento otra, y en esa variedad de reiteración es como se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Que es muy distinto a decir exactamente la misma frase 20 veces en la misma charla. Entonces, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Dicho esto, por lo que hemos hablado, tenemos que, entre todas, la propuesta es armar un ranking de los 5 pecados comunicacionales que habitualmente cometemos y que nos tendríamos que proponer no cometer más. ¿Cuáles serían esos pecados? ¿Será, quiero que o lo vayan escribiendo o abren el micrófono, salir a la cancha sin la información necesaria o sin haberla aprendido primero, sin tener clara la diferencia, viste, de repente, no sé, te dicen, ¿qué diferencia hay entre el óleo 31 y el tea tree? Bueno, en realidad, más o menos lo mismo. Sería tremendo, ¿no? Si digo eso. Entonces, que me falta información, ser demasiado ansiosa y no dejar al otro que se termine de expresar y yo ya estoy metiendo ahí bocadillos, cortándole. Ser demasiado tranquila a la hora de responder o tomarme mi tiempo para contestar un mensaje, tener una iniciativa. ¿Cuáles serían esos pecados que piensan con la experiencia de ustedes que deberíamos tenerlos ahí a la vista como para decir, ay, cierto que esto no, cierto que esto me lo voy a llevar para el plan de acción del final porque tengo que proponerme eh, hablar menos, ser más concreta, responder más rápido? ¿Qué piensan? ¿Cuáles serían esos 5 pecados? ¿Quién larga el primero? A ver, Pecados Postura, de tono de nosotras. voz, comunicacionales, o sea, de que vemos habitualmente, sí. ¿Cuáles serían? claro. Acciones a evitar. Postura, tono de voz, desconocimiento del Espera, tema. vamos a profundizar en lo que vas diciendo, Marisa. Tono de voz, ¿cuál sería el pecado del tono de voz? ¿Qué? Hablar demasiado cómo. Muy alto o muy bajo, o sea, Es encontrar un equilibrio. bien, eso. Y eso es grabándonos y también haciendo un feedback, ¿no? Exacto. Con mi grupo, de mi entorno de confianza, ¿no? ¿Qué escuchan cuando me escuchan? Y la verdad que siempre hablas tan bajo que hay que estar ahí haciendo fuerza. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que levantar. O por ahí me puede decir, ay, lo que pasa es que llega un punto que nos aturdís. Entonces, ya sé que mi Claro, pecado o sea, es... no hablar tanto, sino que también escuchar, hacer como no ser tan, dar tiempo para escuchar y recibir una devolución, no interrumpir también. Ujú. Eso, no interrumpir lo que acabas de decir es como, yo creo que uno de los grandes pecados, ¿no? Que delata la ansiedad. Y sí, ya sé lo que me vas a decir. En realidad, y a veces ni siquiera sabemos lo que nos van a decir, nos imaginamos lo que nos van a decir, pero esta cosa de todo el tiempo querer estar al palo hace que no tengamos la paciencia para esperar que la otra persona termine de decir lo que tiene que decir, ¿sí? Entonces, bueno, el escuchar, el no interrumpir, ¿qué más? Yo para mí también sería el respetar los momentos del otro, me Respetar los... parece. ¿Qué sería? Porque A ver, profundicemos. me parece que es
por ahí es esa cuestión de ir a hablar con la persona y o está apurada, no puedo, qué sé yo, sino respetar el momento Ujú, y chequearlo de última, como para una reunión o para una... pero me ha pasado, por ejemplo, en una feria que hemos hecho acá, ujú. eh, qué sé yo, la gente transita y se acercó y bueno, y yo le quise explicar, le quise dar y me dice, mirá, dice, en otro momento dame la tarjetita, pero en otro momento lo hablamos Claro. y Ujú, es ujú. eso, ¿no? El Sí, no respetar los invadir. tiempos y los momentos. Bien, bien, Patricia, bien, buen aporte. No invadir, respetar Eso, los... exactamente, esa es la palabra, no invadir. Bien, bueno, súper buena. Eso también, este pecado que a veces cuando somos invasivas, también disparadas por la ansiedad o el poco sentido de la oportunidad o el tener un objetivo ahí que nos está persiguiendo, puede jugarnos un efecto completamente diferente al que buscamos en términos de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, por sobre todo en este espacio de la actividad que tienen todas en común, se busca este asesoramiento desde un lugar genuino, empático y demás. Entonces hay muchas veces hay momentos que es de siembra y cuando eso realmente empieza a dar sus frutos, ahí viene la cosecha. Entonces la ansiedad puede ser una detractora, una mala consejera. Sí, Celi. Algo también que suele pasar es tomarse las cosas de manera personal. Cuando estamos hablando y comunicando hacia la persona que sea, ¿no? Lo que estemos diciendo. Pensar que lo que dice la otra persona es algo personal hacia mi persona. Entonces, cuando nos Sí. tomamos las cosas de manera personal, también ahí hay algo, como una mala conexión, como un cortocircuito que se genera en el hablar y ya el mensaje que recibimos no es el mismo. Es. Entonces, La ya estamos interpretación, ya todo se distorsiona. todo se distorsiona, estamos malinterpretando y en vez de sacarnos la duda en base a lo que la persona está diciendo, seguimos malinterpretando y tomándonos las cosas personal. Así que me parece que un pecado también comunicacional es ese, para mí. Bueno, si hubiera que hacer un hashtag, una frase así para subir a Instagram sería nada es personal. Y eso, interpretar eso nos permite ir más libres por la vida, ¿no? Más livianos. Cada uno está cumpliendo su rol, su tarea, y entonces si ya me lo tomo a pecho, ya derrapa todo. Entonces es muy interesante cuando trabajamos en equipo también el saber que uno toma de ese mensaje, ¿no? Lo que le cabe y el resto que pasa. Y si en algún momento sintiéramos que fue súper personal y no fue correcto y fue invasivo y lo que sea, buscar el momento oportuno para conversarlo. Lo que no debería pasar es que queden cortocircuitos por cortes, por obstáculos en la comunicación. ¿Y qué pasa? Eso genera fuga de energía. Entonces yo ya me quedo con ese rollo negativo, esos pensamientos negativos que no hacen más que generar en nuestra atmósfera más negatividad y maquinar. Y entonces ya cada cosa que venga de esa personita va a tener para mí una connotación negativa y todo mal. Y hay una fuga de energía y que me siento que me agreden y demás. Sentarse a hablar, porque hablando se entiende la gente, eso lo decía mi abuela, y hay refranes y modos populares que siguen teniendo vigencia y que son muy, pero muy saludables. Otro hashtag, si tuviera que dejarles de todo lo que venimos conversando y lo que nos queda, es esto. Nada es personal, hablando se entiende la gente, evitemos las fugas de energía. Y las fugas de energía se dan cuando hay un conflicto ahí sin resolver. Así que bueno, estas son las preguntas para que ustedes se animen y tengan el coraje de hablar y de pedir feedback a la gente de confianza del entorno, puede ser la familia, puede ser el equipo de trabajo, puede ser el grupo de amigas, esas de fierro con las que se puede hablar todo. ¿Qué ven cuando me ven?
qué aspecto de lo postural, que decíamos, de lo gestual, de lo facial, eh, hasta inclusive de mi envase, hablando, no nos vamos a meter con cuestión de estilos, de vestimenta y demás, eso es otro capítulo del el envase adecuado para cada ocasión, pero sí sé de repente hay algo que hace demasiado ruido y que está bueno que me lo digan desde el mejor lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué ven cuando me ven? ¿Qué escuchan cuando te escuchan? Tu vocabulario, lo amorosas o no que sean tus palabras, hablar desde lo positivo o siempre estar en el rulo de la queja, y la queja que genera también distancia, porque todo finalmente es energía, es vibración, las palabras. Entonces, la atmósfera que genero es completamente diferente si mis comentarios van con un enfoque positivo y realista, haciendo comentarios sobre lo que se debería cambiar, lo que se debería modificar, lo que debería, digamos, hacerse de otra manera, a que sí siempre estoy parada desde la vereda de la queja. Entonces, la queja nos resta, la queja tiene que ver, es todo lo contrario a la abundancia, tiene que ver con la carencia, tiene que ver con enojo. Entonces, bueno, si de repente registro que mi mensaje comunicacional de repente siempre va por ese lado, es una llamada de atención, tampoco es que nada es personal, sino que tiene que ver con algo que internamente me lleva hasta hoy, que tomé conciencia, a expresarme de esa manera y es tomar la decisión de cambiar. ¿Y cuáles son tus habilidades y debilidades cuando trabajas en equipo? Esa es otra pregunta disparadora para que ustedes también la puedan conversar, ¿no? Si tuvieran que hacer una dinámica de qué cosas me suman, qué cosas sumo yo cuando trabajamos en equipo ¿y qué es lo que resta? Soy la que siempre llega tarde, soy la última en contestar, soy la última en escribir, soy la última en proponer, soy la que me cuelgo y me tienen que repasar 3 veces las cosas, o soy la que siempre está, vamos, 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 motivando, proponiendo, haciendo, respondiendo. Soy la que siempre escribe a las 11 de la noche, soy la que, como estaba desvelada, agarré el teléfono y contesté. Bueno. Entonces, cosas para tener en cuenta, nosotros tenemos cuando generamos una primera impresión, estos son los aspectos para que vos puedas ver también eh, cuál es tu fuerte. Eh, y a lo mejor tu cara, tus posturas, tu mirada que puede ser directa o todo lo contrario. Si yo en este autodiagnóstico que estamos proponiendo hacer, me doy cuenta que a mí me resulta difícil sostener la mirada, que en realidad no me gusta mirar a las personas a los ojos. Entonces, cuando hablo, miro la pared, miro el techo, miro para abajo. Bueno, la verdad que la manera que tenemos de conectar y que el otro siente que lo estamos escuchando es a través de la mirada. Entonces, tendré que ajustar ese punto. Lo vocal, mucho de lo de los ejemplos que hemos visto y que cada uno debería repasar. ¿Es mi tono el adecuado? ¿Le hago una carga emocional que no tiene nada que ver cuando estoy en las reuniones? Mi volumen, tengo que levantar, tengo que eh, parar un poco con la velocidad porque mi ansiedad me hace que hable muy rápido y de repente la gente no entiende mucho todo lo que le digo porque como yo hablo así todo el tiempo, la articulación, ¿se entiende lo que digo o hablo todo el tiempo con la boca cerrada? Eso lo vas a poder deducir también como fruto de esta experiencia de grabarte, escucharte con amor, de una manera amorosa, ver qué cosas te deberías ajustar. No se trata acá de darnos con un látigo, sino simplemente hacer un diagnóstico y proponerte de una manera así como un objetivo más. ¿Qué voy a hacer para bajar la velocidad? ¿Qué voy a hacer para subir el volumen? ¿Qué voy a hacer? Vamos al tema de las palabras, para hablar menos. ¿Qué voy a hacer para hablar más? Porque soy tan sintética a la hora de hablar que me parece que para qué voy a explicar más si es suficiente con lo que dije y resulta que por ahí la mayoría se queda con dudas. Entonces, mi ejercicio, si soy de pocas palabras, va a ser hablar un poquito más y mi ejercicio, si hablo demasiado, es hablar un poco menos
Y eso también se logra con la práctica, pero el punto de partida es ser consciente cuál es esa debilidad que tengo que equilibrar. Entonces acá no se trata de defectos, no se trata de... Cuando decimos debilidad, entendemos que es una habilidad que todavía no he desarrollado. Eso, nada más, ¿sí? Entonces, bueno, eso para como info para que tengan en cuenta. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo me muestro? La comunicación gestual tiene todas estas facetas, ¿no? Nosotros tenemos tantas expresiones como emociones. Entonces, tener claro a la hora de hablar en equipo, a la hora de dar una primera impresión, a la hora de comunicarte con tus afectos y a la hora de comunicarte con extraños. Esto de qué dice mi cara, esto de que preguntábamos recién, ¿qué ven cuando te ven? Y esta frase que nos debería quedar como también estas frases para el Instagram. Lo importante no es la cara que tienes, lo importante es la cara que pones. Entonces, cuestiones a tener en cuenta es con qué cara voy por la vida. Y entonces, si yo detecto que hay algo que tendría que modificar en mi cara, por ejemplo, un poco más de sonrisa, por ejemplo, músculos más relajados, empezaré con la yoga facial, y que no me falte ninguna de las cremitas de la rutina de Yus, que son todas tan hermosas para, ¿no?, mantener esto como se merecen. Pero lo importante es esto, la cara que pones finalmente. Decíamos más temprano que la comunicación cronémica es el uso y la administración que hacemos del tiempo. Entonces, ¿cómo me llevo yo con el uso del tiempo? ¿Qué tan rápida soy para hacer las cosas? ¿Qué tan lenta soy para hacer las cosas? ¿Qué tan rápida o ejecutiva soy para cumplir con eso que me comprometí? ¿Qué tantas veces me lo tienen que recordar para que active? Si llego temprano, si siempre llego tarde. Todos esos detalles hablan de vos. Y la comunicación cronémica es una de las categorías de la comunicación no verbal. Entonces, todo lo que hacemos con el uso del tiempo, bueno, perdón, que yo pensé que esto se había solucionado y no. Y no sé por qué mi WhatsApp sigue activo. Entonces, ahí les compartí la... Entonces, ahí va. Entonces, el uso y la administración que hacemos del tiempo. Eso también para tomar nota. El tiempo como una variable que me suma o me resta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos a tener en cuenta para esta suerte de trabajo luego en equipo para poder optimizar el objetivo de este taller y la comunicación eficaz? ¿Cómo me llevo con el tiempo? ¿Qué pasa con mi comunicación verbal? ¿Tengo que ampliar el vocabulario? ¿Tengo que incorporar palabritas más técnicas para dar más confianza cuando explico? Tengo que ampliar mi vocabulario en general, porque soy una persona que se acostumbró a hablar poco y uso siempre las mismas palabras. Soy una persona que habla de determinada manera y entonces tengo que desarrollar un lenguaje para hablar con otros públicos y sentirme cómoda con otros públicos y que otros públicos también sientan empatía conmigo. ¿Cuál es mi deuda pendiente en términos de comunicación verbal? ¿Qué pasa con la comunicación no verbal? En función de todo lo que hemos conversado, ¿sí? ¿Es la postura lo que me juega en contra porque siempre estoy como desganada? ¿O es mi falta de sonrisa? ¿O es lo que dice mi cara? ¿O es mis manos que en lugar de sumar restan porque siempre están distrayendo y haciendo ruido y me delatan cuando estoy nerviosa? ¿Qué parte de todo lo que comunico, que no es con las palabras, sino con el modo de decir las cosas también, la conexión a través de la mirada, todos los aspectos que hemos analizado hasta recién, tienen que ver conmigo y tomo nota como una debilidad? ¿Y qué pasa con la comunicación visual? Esto del envase, ¿no? Cómo adapto mi envase. Cuando decimos envase es lo que los otros ven, que tiene que ver, también es un combo, ¿no? Si me presento, cómo me preparo para esa reunión,
si el tipo de vestimenta que elijo es la adecuada en función de también el rol en el que estoy, lo que esperan de una consultora, lo que esperan de una emprendedora, lo que esperan de una persona que está en contacto con el bienestar. Si presento información escrita, si mando algún tipo de información que tenga que ver con los productos, facilito catálogos o lo que fuera, qué tan prolija soy a la hora de redactar con gente que no me conoce un WhatsApp. em, Qué tan chequeado y oportuno es, qué tan textos largos, textos cortos, y a nivel empresa me tengo que comunicar también por mail, qué tan correctos son mis mails, está el saludo de cortesía y de educación, me despido. Eh, bueno, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? A un plan de acción. La propuesta es que en función de todo lo que hemos analizado, ustedes puedan ponerse objetivos concretos en función del tiempo, lo verbal, lo no verbal y lo visual, un objetivo de cada área. ¿Qué acción concreta voy a hacer para trabajarlo? Porque dijimos es a fuerza de práctica, de tomar conciencia. Eso voy a también a descubrirlo cuando haga este ejercicio de feedback y demás, suponiendo que soy una persona que siempre habla muy rápido en términos de comunicación verbal. El objetivo sería bajar la velocidad cuando explico un tema o cuando describo un producto o cuando hablo en reuniones. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a grabarme todos los lunes 5 minutos diciendo algo que repito habitualmente para así poder escucharme y gradualmente ir bajando la velocidad hasta que logre grabar un audio con la velocidad que considero que esa sí está buena, y entonces ahí ya voy a haber encontrado el equilibrio con el tema de la velocidad. Entonces, plazo. Bueno, hoy me propongo que en un mes tengo que tener resultados y que todos los lunes voy a hacer este ejercicio. Perfecto. Entonces veo, dentro de un mes, el próximo lunes, no sé, 20 de julio, pongo esa flecha como plazo máximo. Lo impacto en mi calendar y pongo 20 de julio, repasar velocidad al hablar. Y entonces cuando me salte la alarma en la agenda, en el calendar o lo que usen, listo. Veo si el objetivo está cumplido o le tengo que seguir metiendo. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal? Bueno, muchos me dicen que voy con una cara de poto por la vida, pa, pa, pa. Cambiar la cara cuando algo no me gusta, pa, pa, pa. ¿Qué voy a hacer para? Y me pongo un plazo para decir, en las próximas reuniones que voy a tener en los próximos 2 meses, tiqui, 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 tiqui. Entonces después le voy a pedir a mi grupo de confianza, che, he logrado esto me he propuesto que no voy a poner esa cara cuando algo no me gusta. Lo he logrado, ustedes que ven. ¿Viste? O muchas nos van a ir diciendo, ah, sí, che, ta, 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 ta. Pero bueno, hay que hacerlo ahí, tienen que ser objetivos compartidos también. Hay algunos que van a ser más íntimos y otros pueden ser compartidos. Y así, ¿qué pasa con lo visual y demás? Abro entonces ahora el micrófono para ver si hay dudas y demás. Y miren con lo que cerramos esto, ¿eh? Porque no les dejé un bombón cualquiera. Esta es una frase de Peter Drucker, pero buscamos algo bonito ahí para el cierre. ¿No? Lo más importante de la comunicación es aprender a escuchar todo lo que no se dice. Entonces, de eso va de alguna manera el espíritu de este taller, lo que nos habíamos propuesto transmitir. Espero que verdaderamente haya sido de utilidad para ustedes. Por supuesto que quedo a entera disposición para cada una de ustedes para que me escriban después por privado, le piden el contacto a las chicas o por Instagram, como quieran, sobre algo de los temas que hemos abordado. No sé si voy a dejar de compartir. Si hay alguna duda puntual, algo que quieran preguntar, si quedó más que claro, si hay alguien que no le gustó algo de lo que hablamos, todo es bienvenido. Me encantó
Marisol, mil gracias por esta capacitación. Mucha tarea para hacer, al menos en mí particularmente. Y bueno, las dejo a las chicas a ver si quieren compartir algo. Si hay Incluso el alguna, agradecimiento. alguna de todas las presentes en representación que tome la voz, la palabra y simplemente dé una impresión de si se lleva alguna herramienta concreta para aplicar o algún ejemplo que lo haya, que vea que es de uso, ¿no? Para el trabajo en equipo o, o están todas tímidas. Muchas herramientas, Marisol. Muy Ay, bueno. claro y muy bueno todo el contenido que nos brindaste en el taller. Así que Ay, muchas gracias. bueno, gracias a vos por el testimonio y por las palabras. Ese es el espíritu. La idea es, vamos a ver si pasado un tiempo podemos lograr una siguiente conexión y que ustedes puedan de alguna manera comentar esos objetivos, si lo lograron, cuál fue el truco que utilizaron para esto, para bajar subir el volumen, bajar la velocidad, cambiar la cara en determinadas situaciones, tener Bueno, me encantó. sí. Tomo esa propuesta, ¿eh? Sí, 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 sería muy nutritivo para todas Sí. decir, bueno, nos proponemos un plazo de ejecución para que todas puedan ir bajando a tierra el plan de acción y en determinado momento dentro del marco del programa decir, bueno, nos volvemos a encontrar y ahí vemos herramientas que funcionaron a todas las que participaron, así como para hacer honor a lo que hablábamos al principio, ¿no? Toda vez que yo tenga información que puede ser de interés, que puede ayudar a otros y que verdaderamente en mí funciona, es digno de compartir. Entonces, desde ese lugar, hacer algo colaborativo en temas puntuales de la comunicación, ¿sí? Marisol, yo quiero Bien. decirte que la verdad que a mí personalmente me hace muy bien porque es como un acompañamiento a esto que venimos realizando, que creo que es muy importante porque uno no se siente solo también. Entonces, Perfecto. esto está bueno, ¿no? Bueno. Porque nos das un montón de herramientas bueno, nos sirven y que estaría bueno, sí, evaluarnos después a ver en qué cosas hemos cambiado, ¿no? Maravilloso. Bueno, ahí leía que Viviana, gracias Patricia por tus palabras, que Viviana también decía esto eh, de que estaría bueno volver a juntarnos, así que si les parece, bueno, todas, claro, ahora tienen que procesar, decantar y demás, por lo que veo que han puesto en el chat, pero sería una hermosa iniciativa saber que vamos a tener una fecha, un segundo encuentro y ahí poder ver qué pasó, qué nos pasó. Bueno, yo también me voy a Bueno, poner mis propias acciones. lo vamos a estar ahí chequeando, lo podemos agregar a este programa y calculo que yo 2 meses puede estar bien para Bien. que, para poner en práctica, ¿no? Para tener ese tiempo y hacerlo concreto. Y como decíamos al principio, el tiempo y la comunicación van de la mano, es lo que hace que seamos efectivos, eficaces o no. Si nos parece que es eterno y que tenemos, ¿no? Lo que nos queda de vida para subir Claro, el no, volumen o bajar la velocidad, eso no va a suceder si lo instalamos en la no agenda. empezamos nunca. Exacto, entonces en adelante la comunicación es rentable toda vez que la tenemos calendarizada, digamos, y la tenemos consciente. Y desde ese lugar es que surge esta iniciativa. Así que bueno, yo feliz de haber compartido con ustedes, siempre es un gusto. Y bueno, seguiremos conversando para poner fecha y como les decía también, lo que necesiten, que les surja alguna duda puntual alguna que no sepa cómo destrabar algo en especial, me escriben y ahí lo vemos, ¿sí? Ahí está, estoy Hola compartiendo entonces chicas, en yo el la grupo. propondría una vez por semana, por lo menos. ¡Ay, diosa! La paciencia que ha tenido, no, esta mujer conmigo ha sido gran amiga, así que una vez por semana debería ser el encuentro. Qué bonito que estés ahí, Marian, hermoso, hermoso, gracias. Sí, gran amiga, una Sí. genia, así que la pueden consultar todas las veces. Pero bueno, estos Gracias, talleres Mari. son disparadores Bueno, para... Marisol, ¿te parece que comparta tu contacto Sí, en el grupo de WhatsApp donde estamos todas? sí, y ahí les voy a pasar la presentación para que tengan también Ajá. el complemento visual ahí.
Y de repente pasa que después de los talleres, herramienta que yo tenga a mano para compartirles o alguno de esos truquitos de corazón, ahí serán respondidas, así que para mí un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, y Bueno, asumimos el desafío, entonces. sí, Nos vemos en 2 meses. totalmente. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Una Gracias a feliz todas por conectarse, por tomar. No es lo mismo verlo grabado que verlo ahí en vivo, donde podemos No. preguntar, ¿no? E interactuar. Así que felicitaciones a todas las que nos tomamos este recreíto para escucharte y para Bueno, aprender. un placer. Que sigan Muchísimas Gracias. gracias. hermosa la jornada. Muchas Chau, chau, gracias. chau, Chao, chau. chao. Chao, chao. Chao.